Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al Viernes Cultural Mosquerarte. A nombre de la Alcaldía de Mosquera, Gobierno Juntos hacia el Futuro, Secretaría de Cultura de Mosquera, y en esta ocasión les damos la más cordial de las bienvenidas de parte de la Escuela de Literatura de nuestro municipio. Estoy acompañado de nuestro maestro de la Escuela de Literatura, el docente Giovanni Jaramillo. Giovanni, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Un saludo para toda la teleaudiencia, ¿podría ser? Giovanni, Viernes Cultural, 7 de la noche, mucho frío, cuarentena. ¿Normalmente usted qué hace un viernes? No me gustaría decirlo no, mentiras. Los viernes a esta hora podría estar en mi casa tomándome un café, bueno, con este contexto de lluvia y todo esto, creo que eso sería lo que estaría haciendo. Y pues consagrado a lo que nos trae hoy por hoy, ¿no? La literatura, la lectura. Exactamente, esa es la oferta que les traemos en esta noche. En esta noche de viernes en que nos entregamos a los entretenimientos, ¿no? Donde nos dejamos llevar por los hobbies. Qué bueno hacer esta articulación entre el fútbol y la literatura. ¿Qué relación habrá entre el fútbol y la literatura? Bienvenidos a esta sesión que la hemos titulado La poética del fútbol. Y entrando en materia, maestro, le cuento que me encontré, de entre muchos, un libro que se tituló El fútbol se lee. Es una iniciativa de IDARTES que se publicó en el año 2011. Sabemos que alrededor del fútbol se desprende especialmente lo que es la dialéctica, sobre todo desde los narradores y desde los hinchas. En este libro me he encontrado un compendio de varios relatos de diferentes estilos, de diferentes autores de la literatura colombiana. Este primero se llama Testimonio de un creyente del DIM, es de Darío Jaramillo Agudelo. Darío Jaramillo Agudelo, miembro de la generación desencantada, esa generación célebre de la cual también hizo parte María Mercedes Carranza y Juan Gustavo Cobo Borda, una generación de pronto pues que se caracterizó por un escepticismo político. Y hablando de la dialéctica que le cuento, mire esto que me encontré. El flechazo se produjo recién empezado el partido. José Manuel Moreno tomó la bola y la acarició con su pie derecho. Yo sentí que también la acarició con la mirada y supe más allá de toda duda que aquel hombre podía comunicarse con el balón con un lenguaje indescifrable para los demás que veíamos el milagro, que la pelota la entendía amorosamente y rendida estaba dispuesta a hacer lo que él quisiera. Ignoro si observé la expresión de su rostro, pero puedo jurar que José Manuel Moreno sonreía como si con esa sonrisa nos confirmara que sí, que él podía hablarle a la de Cuero y hacerla copartícipe de su voluntad de mago. ¿Cómo la vio, profe? Es una alegoría, totalmente, y es a lo que nos invita también la literatura que trata el tema del fútbol. Nos han enseñado y nos han dicho muchas veces que el fútbol, la pasión por el fútbol, es una pasión demasiado mundana. Y hay muchos escritores muy reconocidos en la literatura, en la historia de la literatura en general, que han decidido no tocar este tema porque es algo como para el pueblo, ¿no? La distracción del pueblo. Sí. ¿Qué es lo que vemos acá? Es una alegoría total. Y la alegoría es una figura propiamente establecida por la poética, por la poesía. Sí, cuando hablamos de una alegoría nos referimos a las maneras que encontramos de poder construir una idea alrededor de determinada pasión, de determinada circunstancia. Y las grandes pasiones, de muchas maneras, pues son producto, materia prima para el trabajo literario, ¿no? El amor lo vemos en los íconos como Romeo y Julieta, en William Shakespeare, el odio, ¿no? La muerte, la suerte. Y en este caso, para hablar directamente del fútbol, como es algo tan visceral muchas veces, ¿no? ¿Qué es lo que siente un hincha cuando está viendo a su equipo? ¿Qué es lo que siente un hincha cuando va a jugar su equipo? Tenemos que recurrir a ese tipo de manifestaciones metafóricas, alegóricas, ¿no? No basta con decir la pelota de fútbol, no basta con decir el balón, a veces es necesario por ahí decir la de Cuero, y eso tiene unas implicaciones de fondo bien interesantes, ¿no? Dentro de ese criollismo, dentro de esas expresiones colombianas, pues también eso sirve para caer en cuenta, ¿no? De nuestras expresiones. Hay un segundo relato que se llama Todos los que amamos el fútbol somos iguales. Es de Álvaro Perea Chacón. Álvaro Perea Chacón, un realizador audiovisual célebre por dos cortometrajes, uno una selfie con Timochenko y el otro
titulado De sicario a youtuber. Este último, pues en el caso de todo lo que sucedió con Popeye, alias Popeye, uno de los lugartenientes del cartel de Medellín, cuando se dedicó a los medios. Dice, atento a los colombianismos, ¿no? Y detrás de la bola las palabras, tóqueme, brother, póngame a picar zurdo, con berraquera, monito, qué golazo, mi hermano. Y después de las palabras, la gaseosa. Y antes que nada, la recocha. Ciertamente, en el Pablo VI de los 70s, alrededor de ese partido del domingo, giraban las conversaciones, las novias y los planetas. Frente a él, las otras cosas que se podían hacer en el barrio. Buscar pelea, jugar billar o medir calles. No eran nada. Por eso, cada recocha era una guerra, cada gol un anticipo del orgasmo. Estos hablando de menores de 12 y cada jugador una figura porque no cualquiera podía entrar y mucho menos los niños. Es una alusión directa Recocha. a lo popular. Claro, yo me acuerdo que cuando jugaba Metegol Tapa, cuando tenía 12, 13, 14 años, decíamos el que sale come papas. Y si eso no es algo, una construcción de fondo con mucho símbolo y con mucha literatura en el trasfondo, ¿qué es? ¿Un extranjero entiende eso? ¿El que sale no come papas? No creería mucho, pero no creería que lo logre entender, pero sí de alguna manera puede tener alguna alusión, viendo el contexto que se está desarrollando. Bueno, y un tercer relato, que este va a ir acompañado de un material que quiero que pues también nos des el contexto, se llama La desilusión de un hincha, del maestro Fernando Araujo Vélez. Fernando Araujo, escritor y columnista del diario El Espectador, con una larga trayectoria. Dice, este también tiene una carga de sentido del humor. Peleó 3 veces como profesional, una derrota, una victoria y una derrota, lo suficiente para cumplirle a su ilusión. Se mandó a hacer el afro en la peluquería de la tía Josefina para quedar igual a Diego Umaña, su ídolo. Guardó en su equipaje lo que encontró y a sus guayos, por si acaso. Claro, por si acaso, a los 19 años aún podía ser futbolista. Y si me dejan en una práctica, y si al Caimán Sánchez le gusta mi swing, ¿tú qué dices, mami? Bueno, pues es una manera, seguimos dándole vueltas al balón. Es una fórmula narrativa, absolutamente narrativa. Si el fútbol no es historia, entonces ¿a qué nos estamos enfrentando? Y no solo la historia de un partido de fútbol, la historia de la estrella número 14 o 15 de tal club o tal otro, sino también las historias individuales. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, y ya con esto pasamos al maestro Fernando Araujo, el día que descendió River Plate en Argentina, el padre de una amiga, muy amiga, el lunes pasó una carta de duelo al trabajo, trabajaba con el Estado diciendo, no puedo ir a trabajar y espero lo entiendan durante una semana. Efectivamente le dieron el trabajo, le dieron el permiso. Qué comprensivo ese jefe. Era muy hondo, pero estamos hablando también de una cultura futbolística muy arraigada, ¿no? Acá nos vamos a jugar de la risa por una circunstancia de esas, pero tiene que ver también, esa es la historia del hincha, y esa historia del hincha es tan novelable, la historia de un partido de fútbol es tan novelable, de una frustración, porque volvemos a los tipos de emociones que se van desarrollando alrededor del fútbol. Y precisamente, hablando del maestro Araujo, vamos a oírlo y a ver unas imágenes, una comunicación que tuvimos con él, en la cual yo resalto el mensaje constructivo a nivel social, un mensaje educativo. Tú lo dijiste muy bien, nosotros nos podemos reír, el fútbol es un entretenimiento, es un divertimento, está muy bien. Sin embargo, tengamos muy presentes las palabras del maestro Araujo en cuanto a la construcción social y a la responsabilidad del fútbol. Entonces vamos con este primer video. Giovanni Jaramillo, y para la Escuela de Literatura de Mosquera, muy especialmente, a todos los que creen que realmente por medio de las letras podemos transformar un poco en algo esta sociedad. Desde afuera, por supuesto, a esos que creemos eso, porque yo estoy convencido, nos llaman ilusos, pero como decía Bertolt Brecht, y hay los que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles, y no podemos hacer otra cosa que luchar y seguir luchando para dejar nuestro testimonio y escribir nuestra historia.
Me dice el profesor Jaramillo que le hable de ese texto que salió publicado en un libro que se llamaba Pena Máxima, que se llama La desilusión de un hincha. Pues digamos que fue un texto que está inmerso en un libro que terminó por ser muy polémico y que surgió a raíz de todas las mentiras que nos dijeron sobre la selección de fútbol de Colombia, que fue el Mundial del 94 y que, como todos sabemos y recordamos, terminó con el asesinato de Andrés Escobar y un montón de otras consecuencias que todavía seguimos viviendo. Pues también digamos que surgió a partir de los 100 muertos y de todos los desastres que hubo cuando Colombia le ganó 5-0 a Argentina en septiembre del 93 para clasificar al Mundial de Estados Unidos. Entonces ahí empezaron las mentiras de todos los sectores, las de los medios, las de los dirigentes, las de los políticos, etcétera. Todo el mundo se subió en un carro de victoria que no tenía ningún sustento y pues que, repito, terminó trágicamente. Este texto de La desilusión de un hincha, pues lo escribí como para contar en una persona lo que significaba pues el fútbol, esa persona que había vivido los grandes momentos de la selección en 1975, otros tiempos por supuesto, no tanta plata, todavía no estaba el narcotráfico metido dentro de el fútbol ni dentro del negocio, todo era mucho más romántico, mucho más iluso, mucho más ingenuo y mucho más bonito, por supuesto. Era una selección, la del 75, maravillosa, con jugadores que alguna vez conversando con Maturana, pues estuvimos más o menos de acuerdo con que los jugadores en los 60 y 70, sobre todo en los 70, tenían una capacidad individual, técnica, superior a los que vinieron después, pero obviamente pues eran otros tiempos y otras organizaciones. El hincha vio esa selección y pues obviamente lo vivió, lo sintió y luego fue a Estados Unidos a tratar de ganarse la vida y fue hasta Los Ángeles para ver a la selección Colombia y poder repetir lo que había sentido y vivido antes. No fue así. Yo pues estuve en ese mundial y en el del 90 cubriéndolo, el del 90 para el diario La Prensa, el del 94 para la revista Cromos y sí, una de las tantas cosas que me sorprendieron fue la ilusión de los hinchas, ver cómo los hinchas van a los mundiales convencidos de lo que dicen los medios de comunicación y consideran que el fútbol los va a salvar de algo, no sé de qué, pero de algo. Y también creo que los jugadores, con muy poquitas excepciones, jamás han sido conscientes de la importancia que tienen en el hincha, en los niños. Yo pues pienso que antes de irse a un campeonato deberían pasar por un colegio, por varios colegios para que se dieran cuenta y comprendieran lo que significa el fútbol para mucha gente y no jugar con tantas ilusiones, ¿no? Porque me parece que juegan con las ilusiones los jugadores, los periodistas, los directivos, ni se diga, los políticos, como dije antes, hasta los artistas. Mucha gente juega con las ilusiones del hincha, que es el único sagrado e ingenuo en toda esta historia. Pues este boxeador triste de los años olvidados, como empieza el texto, pues obviamente sufrió uno de los momentos o una de las derrotas más tristes de la historia, cuando Estados Unidos eliminó a Colombia y el autogol de Andrés Escobar y bueno, en fin, todo lo que sabemos perfectamente. En ese mundial se destaparon, o por lo menos, no sé, yo fui testigo de muchas cosas, personajes muy oscuros en las concentraciones, desorden en las concentraciones, egos, vanidades, peleas entre los jugadores, etcétera, amenazas de muerte. Era imposible que a Colombia le fuera bien en el mundial. O sea, a mí pues ese libro, que quede claro que esta es
la selección Colombia. Y la selección Colombia aglutina alrededor todo lo que es un país, su gente, sus instituciones, sus desórdenes, sus vivezas, sus trampas, sus mentiras, todo lo oscuro. El libro, pues por primera vez en Colombia, pues denunció la injerencia de los carteles del narcotráfico en el fútbol, en los equipos profesionales y en la selección. Obviamente que causó un revuelo gigante, incluso la injerencia del narcotráfico en el periodismo y etcétera, que todos sabemos que ha sido claramente irresponsable en muchos aspectos y por lo tanto responsable de tantas y tantas y tantas tragedias que han ocurrido, o muy responsable, aunque igual pues, como decía Dostoyevsky, de alguna manera en los hermanos Karamazov todos somos responsables de todo y todos somos culpables de todo. Los hinchas también somos culpables de ser ingenuos. Indudablemente la ingenuidad pues es una condición inherente al ser humano que pues puede llevar pues a muchos errores y a muchos malentendidos. Hay mucha gente que prefiere seguir siendo ingenua y los golpes pues pareciera que no los afecta y que quieren seguir siendo ingenuos, y mientras seamos ingenuos pues vamos a ser cada vez más caldo de cultivo de todos estos intereses que continúan dentro del fútbol. No creamos que se han terminado. Pues esa es la historia de más o menos de ese texto. Ha sido todo un gusto hablar para ustedes y siempre a sus órdenes. Juntos somos cultura. Mosquerarte, Viernes Cultural, la poética del fútbol. Continuamos y hace 8 días tuvimos nuestro Viernes Cultural de parte de la Escuela del Arte Danzario. No se pueden perder, dentro de 8 días vamos a tener a la Escuela de Teatro. Seguimos con el profesor Jaramillo. Bueno, el mensaje, hay también muchos mensajes. Un saludo para todas las personas que nos están viendo, nos están oyendo en este momento. Leonardo, Andrés, Daniela, en fin, todo el mundo que está ahí pendiente. Muchísimas gracias. Y, profe, bueno, respecto al maestro, al periodista, al columnista, recordemos que la obra como tal, la que habíamos visto en el video, es la pena máxima, del cual se extrajo este libro, de este cuento, en este compendio que se llama El fútbol se lee, con un gran mensaje social. Fernando Araujo va mucho más allá, ¿no? ¿Qué opinión nos acerca a la construcción de esta clase de contenidos y en este caso pues también las prácticas deportivas? Bueno, lo de Fernando Araujo es muy particular. Primero, él es editor cultural del diario El Espectador. Sí. Y tiene una columna. De el hincha que está hinchando, es decir, que está soplando las pelotas, los balones. Por eso la locución rioplatense de hinchapelotas, como de no me rompas la cabeza, no me molestes, no seas hinchapelotas, tiene que ver con eso, ¿no? Entonces eran los que inflaban los balones y estaban todo el tiempo, digamos que en los entrenamientos de los equipos, y pues naturalmente al estar todo el tiempo ahí, pues se compenetraban mucho con el equipo y eran los que más se tragaban las uñas los domingos. Eran los Entonces, esto se ajusta mucho a las palabras de Fernando Araujo, en la medida en la que se están construyendo algunos tipos de pasión que vienen desde lo más profundo de
del ser, ¿no? Acabamos de hablar de algunos autores que se han especializado, tal vez no tanto en el fútbol, sino en la literatura que se puede construir alrededor del fútbol. Y el maestro Fernando, pues, sin duda es un gran exponente de esto. Dentro de ese pasaba, en cualquiera de las dos situaciones, si ganaba o perdía Boca. Eso es pasión. Y otro apasionado es Eduardo Galeano. Eduardo Galeano. Los tambores, llueven las serpentinas y el papel picado. La ciudad desaparece, la rutina se olvida, solo existe el templo. En este espacio sagrado, la única religión que no tiene ateos exhibe a sus divinidades. Aunque el hincha puede contemplar el milagro más cómodamente en la pantalla de la tele, prefiere emprender la peregrinación hacia este lugar donde puede ver en carne y hueso a sus ángeles batiéndose a duelo contra los demonios de turno. Aquí el hincha agita el pañuelo, traga saliva. Todos los árbitros están vendidos. Bueno, va con mucha sintonía a lo que recién nos estaba contando Fernando Araujo, ¿no? Y el libro que publicó él que decía como el fútbol una mafia, y todos lo sabemos, ¿no? FIFA Gate, todo ese tipo de cosas, pero el fútbol va más allá y eso es lo que de alguna manera pretendemos de alguna manera resaltar, ¿no? Muchos escritores, como lo mencionábamos al principio del programa, digamos, han sido reacios para poder establecer un contacto íntimo con esta pasión. Intelectualización de una pasión que no tiene por qué ser intelectualizada dentro de la literatura, ¿no? Y dentro de esa memoria latinoamericana de la que te hablaba, dentro de ese rescate también histórico, esta anécdota que titula Eduardo Galeano, Pedernera. Me atajé un penal que iba a quedar para la historia de Leticia. Contaba en carta desde Colombia un joven argentino. Se llamaba Ernesto Guevara de la Serna y todavía no era el Che. En 1952... nuestro profesor de la Escuela de Literatura, Víctor Mejía, la definición de arquero. Yo te cuento, mi sueño era ser arquero. Mi sueño nunca fue ser astronauta, ni mucho menos arquero, para lograr que el América por fin ganara la Copa Libertadores. Ni siendo yo ni otro se ha logrado. Arquero, también lo llaman portero, guardameta, golero, cancerbero. Lo de cancerbero recordemos, ¿no? El perro de las tres. Antes vestía de negro como el árbitro, ahora el árbitro ya no está disfrazado de cuervo y el arquero consuela su soledad con fantasías de colores. Él no hace goles, está allí para impedir que se hagan. El gol, fiesta del fútbol, el goleador hace alegrías y el guardameta, el aguafiestas, las deshace. Lleva la espalda el número 1, primero en cobrar, primero en pagar. El portero siempre tiene la culpa y si no la tiene, paga lo mismo. Cuando un jugador cualquiera comete un penal,
Un disparo certero, él no. La multitud no perdona al arquero. Salió en falso, hizo el sapo, se le resbaló la pelota. Fueron de seda los dedos de acero. Con una sola pifia, el guardameta arruina un partido o pierde un campeonato. Y entonces el público olvida súbitamente todas sus hazañas y lo condena a la desgracia eterna. Hasta el fin de sus días lo perseguirá la maldición. Los arqueros, más crucificados que salvadores. Profunda fatalidad la de ser un portero. Y ahorita que estabas mencionando, digamos, todas esas posibilidades para mencionar al portero, recuerdo mucho una locución que se utilizaba mucho a principios del siglo XX en España, sobre todo la primera mitad del siglo XX en España, que les decían a los porteros de fútbol los San Pedro. Tiene mucho que ver con lo de Cancerbero que tú mencionabas. Las puertas. Porque San Pedro es el que tiene las llaves del cielo, ¿no? Entonces es como una metáfora que se da ahí bien particular. Esto por lo menos lo explota mucho el gran poeta español Miguel Hernández, que ahora vamos a leer un fragmento de un poema para ver, digamos, esa posibilidad que abrió también y de la cual comentó un montón de veces Pierpaolo Pasolini, el gran director de cine italiano, en donde él dice como que hay diferentes tipos de maneras de acercarse al fútbol, ¿no? Porque hay una prosa futbolística y hay una poética, hay una lírica futbolística. Y eso no solo en términos literarios directamente, sino que también tiene mucho sentido en cuando uno ve jugar un equipo de fútbol. Hay que poner el televisor en, qué sé yo, en la Copa del Mundo y uno ve cómo juegan los ingleses, cómo juegan los argentinos, cómo juegan los brasileños, y uno se va dando cuenta que son como géneros literarios, ¿no? Sí, total. Cerrando con esto de Eduardo Galeano y anécdotas de los arqueros, en una obra que se llama Espejos, hay un apartado, pues Eduardo Galeano, un gran conocedor, una persona que tenía una cultura general vasta, hacía una pequeña reseña de la hazaña de René Higuita en Wembley. Era algo así como, paisa increíble, te burlaste de los ingleses en su propio templo con ese escorpión. Y dentro de los arqueros hay un arquero muy especial, hay un pequeño gigante de las canchas, es un alumno de la Escuela de Literatura que se llama Samuel Moreno, que nos manifiesta a través de su testimonio cómo ha vivido esto de seguir siendo arquero, seguir siendo portero dentro de la cuarentena. Vamos con la nota, por favor. Hola, mi nombre es Samuel Esteban Monroy Rodríguez. Buenas tardes. Me gusta estar en fútbol. Acabo soy portero, como pueden ver en esta sudadera. Y mi meta es ser el mejor portero, pero gracias al coronavirus no he podido estar saliendo para poder jugar con mis compañeros, e incluso hasta en mi colegio. Y entonces, aunque no pueda estar jugando con mis compañeros, igualmente no he podido jugar fútbol. Aunque primero, antes de eso, yo puedo jugar en la casa, pero no tengo un espacio grande. Y segundo, es que si tuviera un espacio grande, pues igualmente no puedo jugar, porque acabo no tengo ni un hermano ni nadie con quien jugar, porque solo estoy viviendo con mi perrita Zoe y con mi abuelita. Y entonces es por eso que no puedo jugar. Entonces quisiera que todo me apoye para poder ganarle al coronavirus y así poder salir de nuestras casas, estar libremente para poder ir a jugar fútbol o a estudiar. Porque el estudio es más importante que el fútbol, pero el fútbol me gusta mucho más. Y entonces, pues, a mí me gusta mucho, pero estar encerrados está muy aburrido porque a cabo ya no podemos hacer nada. Y entonces me gusta estar jugando afuera, pero no puedo porque estamos en cuarentena. Y entonces quisiéramos que todo el mundo se uniera conmigo para poder vencer al coronavirus y así poderle ganar al COVID-19, así poder salir
poder salir de nuestras casas. Y entonces quisiera que todos con el gran apoyo que me hicieran, lavándose las manos y echándose gel antibacterial y echándose alcohol cuando llegan a la casa y todo eso, quisiera que todos hagan lo mismo para poder así tener una vital muy saludable y así poder salir pronto de nuestras casas cuando ya se acabe esta cuarentena. Y entonces pues quisiera del día de mañana quisiera ser el mejor portero de toda la vida. Entonces, muchas gracias a todos. Si me escucharon, entonces les pido que espero que todos me apoyen para poder ganarle al coronavirus. Chao. Juntos somos cultura. Mosquerarte, Viernes Cultural, la poética del fútbol. ¿Qué poética hay en el fútbol? Seguimos con el profe Jaramillo, Giovanni Jaramillo. Mi nombre es Oscar Belón, coordinador de la Escuela de Literatura. ¿Qué tal ese mensaje de nuestro arquero, de nuestro alumno de la Escuela de Literatura? Un poemita. Bueno, mencionábamos a Miguel Hernández recién, ¿no? Sí. Bueno, nos dicen que de pronto pueden haber algún tipo de fallas, está lloviendo, así que les pedimos un poco de paciencia y enviamos saludos a otros fieles seguidores como William Gerardo Jaramillo. Un saludo para don William. Que siempre está ahí haciéndonos el aguante. Bueno, a Lolo, San Pedro joven en la portería del cielo de Orihuela, poema de Miguel Hernández, unos fragmentos. Tú, grillo, por tus labios promotores, de plata con postura, árbitro, domador de jugadores, director de bravura, ¿no silbará la muerte por ventura? En el alpiste verde de sosiego, hermosa metáfora para el campo de juego. Alpiste verde de sosiego. De ti zagalonado, para siempre quedó fuera de juego San Pedro el apostado, en su puerta de cáñamo anudado. Goles para enredar en sí, derrotas, no la mundial moscarda, que zumba por la punta de las botas ante su red aguarda la portería araña parda. Combinada la brisa en su envoltura, bien y mejor chutada, la esfera terrenal de su figura, como fue interceptada por López y fugaz de tu estirada. Y te quedaste en la fotografía, a 1 metro del alpiste, con tu vida mejor en vilo, envía, ya de tu muerte triste, sin coger el balón que ya cogiste. Fue un prolenjón mortal, con cuánto tino y efecto tu cabeza, dio al poste como un sexo femenino, abrió la ligereza del golpe una grandeza de tristeza. A los penaltis que también parabas, acechando tu acierto, nadie más que la red le pone trabas, para que nadie ha cubierto el sitio vivo que has dejado muerto. Es un poema que le dedica un portero muy famoso que atajaba en el Orihuela, un equipo español, y murió mientras jugaba en un partido de fútbol, chocó. Y lo describe de una manera, digamos, de determinada forma muy poética, pero también es bastante siniestra, ¿no? Destaca sobre todo por las metáforas que utiliza Miguel Hernández. Miguel Hernández es uno de los grandes de las letras, o fue uno de los grandes de las letras españolas. Ya que menciona las muertes en el campo, hay muchos casos, ¿no? Giovanni Córdoba, Carepa García, pues tal vez es una muerte soñada de alguien que se dedica pues en cuerpo y alma a su labor, ¿no? Eso también tiene un trasfondo poético. Murió en su ley. Exactamente. Y hablando de algo poético, algo muy literario, cuando hablamos de los heterónimos, ¿qué idea se te viene a la cabeza, profe? Y diferentes personalidades que vamos adoptando en nuestras vidas, ¿no? Hubo uno muy famoso que, o sea, si nombramos todos los heterónimos de este escritor, yo creo que aquí nos dan unas 3 horas. El señor Fernando Pessoa, gran escritor portugués, él tenía, es más, bueno, el heterónimo funciona más como una personalidad, un nombre con una personalidad ya adecuada a unas circunstancias muy diferentes a quien la origina. O sea, palabras más, palabras menos, es como tener doble personalidad. Este señor tenía 70, gran escritor. Una de ellas era Álvaro de Campos y la otra Ricardo Reis. Ricardo Reis, de hecho, hay una obra de José Saramago que se llama El año de la muerte de Ricardo Reis. Hay más dentro de los escritores. Alberto Caeiro es mi preferido. Sí, señor. Del poeta español Antonio Machado era Juan de Mairena. De Pablo Neruda, muy conocido, Neftalí Reyes.
Y con Gabriela Mistral sucedía era lo contrario. Ella realmente se llamaba Lucila Godoy Alcayaga. Bueno, ¿y esto qué? O sea, ¿qué tienen que ver los heterónimos con el fútbol? En el fútbol ya no le llamemos heterónimos y estamos hablando de las propiedades del verbo, de las propiedades dialécticas, sobre todo de la mano de la fanaticada y de los narradores, que ahorita vamos a hablar del famoso barrilete cósmico y bueno, en fin. Particularmente a mí me gustaba mucho oír la narración de Pache Andrade, William Vinasco también. Tenía una gran memoria para los sobrenombres en el fútbol. Y dice, hay sobrenombres de futbolistas que atienden a especies, a circunstancias o habilidades propias en la cancha. Sé que les va a sonar más de uno, sé que de pronto hay anécdotas respecto a otros. El Micio, el Piripi, el Tino, Naristi, la Puya, el Panzer, la Mosca, el Pibe, el Nene, el Chaca, el Fantasma, el Chontico, el Betún, el Pocillo, el Pájaro, el Patrón o Calarcá, la Flecha, el Mísil, el Nietzsche, el Colorado, el Niño, Milluca, el Manimal, el Pelícano, el Mico, la Garza, la Champeta, el Chigüiro, la Piraña, el Pony, el Chicharito, Miñía, Palmira, el Príncipe, el Loco, el Cabezón, Cebo, el Paletero, Carepa, Tyson, el Chusco, el Muñeco, el Zarco, el Coroncoro, Fatura, Vitamina, Chori, Patrulla, el Burrito, el Piojo, el Pulpo, la Perra, la Pache, la Gambeta, el Pato, la Babilla, Huevo, Jardinero, Panadero, Chocolate, Puchero, el Caimán, que habíamos oído el Caimán Sánchez, el arquero, después técnico de la Selección Colombia, el Camello, Turco, Gallego, Tano, el Tiburón, el Mono, el Panelo, el Tren, el Diablo, el Guajiro, el Alpinito, la Brocha, Tarzán, Harry Potter, porque hacía magia, Dino, el César, Araña, Anguila, Garrafa, Papu, Tolo, Rolfi, Demonio, Búfalo, Chicharito, Copito de Nieve, Mickey Mouse, Miliki, Lulú, el Mágico, el Científico del Gol, el Gomelo del Gol, Terremoto, Travieso, Pachorra, Cachabacha, Chilindrina, el Tranvía, el Ferry, el Narigón, el Mosquito, el Gigante Dormido, el Hombre Serpiente, la Esfinge, Fresa, el Maradona de los Cárpatos. Este me parece bien especial. ¿Recuerdas cuál era el Maradona de los Cárpatos? Era George Hagi, el que le empezó a aguar la fiesta a Colombia en USA 94. Cuando ya retomo las palabras de Fernando Araujo, llegamos a Estados Unidos siendo campeones y llegó Hagi y bueno, además es épico situar a Maradona en la tierra de Drácula. ¿Cómo suena eso? ¿Sí o no? Listo. Maradona de los Cárpatos, el Tractor, Gatillo, la Trucha, Tío, Mago de Oz, Tecla, Discoteca, el Petizo, Lechuga, el Flaco, Cañoncito, Rifle, Balín, Pocho, la Bandina, Chiquito, Fideo, Morrón, Lechuga, Rengo, el Chocolatín, Angustias, Mortadelo, el Pirata, el Conejito, Oveja, Chachá, Galgo, Lobo, Pulga, el Metrónomo, el Cirujano, el Pelusa, el 10, Chino, el Cirujano, Shrek, Tiburón, el Bicho, la Saeta, Rubia, Tero, Toro, Bar Simpson, la Pulga, Scarface, Chuchú, Pitú, el Mosquito, Pájaro, Piojo, Pato, Tiburón, Ratón, la Foquita, el Cebolla, el Samurái, la Choronta, Neco, el Guigo, Tomatito, Uvita, Longaniza, Prono, el Chicho, el Bombardero, la Bruja y la Brujita, Verón, el Conejo, el Animal, la Bestia, el Apóstol, la Cachaza, el Gato, Fosforito, el Kun, Agüero, el Muelas, León, el Tigre, mira esto, el Tigre, bueno, pues Falcao, además de los técnicos, el Pecoso, el Chiqui, el Kaiser, el Payaso, el Pisis, el Pelao, el otro Tigre, Careca, el Maestro, el Peinadito, el Virrey, Mostaza y el Coco. Y de bonus track, el árbitro Castrilli. A ese le dicen o le decían el sheriff. ¿Cómo? No, es demasiado divertido, pero también tiene todo un trasfondo desde el punto de vista literario. La literatura también es una forma de crear la realidad, es una forma de construirla, o más bien de reconstruirla. Y cuando ponemos un apodo, no solo le estamos poniendo un poco de humor a la vida, sino que también le estamos dotando de algún sentido metafórico. Entonces, pensar en la pulga, ¿a quién le dicen la pulga? Messi,
¿no? Entonces, ¿por qué carajos le dicen la pulga? Porque es algo que se está metiendo por todos lados, que salta de un lugar a otro y es casi que imperceptible y de repente te clava un gol, ¿no? Esos apodos también hacen una justicia poética a lo que se ve en la cancha o a la personalidad de los jugadores o los técnicos, el loco Bielsa, ¿no? Es loco. Ahí aporta la recursividad del narrador en que pues ya se le escapa, ¿no? Se le escapa el verdadero apellido. Oye, respecto a la pulga, estoy preocupado porque nosotros en promedio somos igual de altos a Messi. Maradona, un amigo de la infancia, tuvo la oportunidad de conocer a Maradona. Maradona, no sé, 1,55, uno no alcanza a medir 1,58. Bueno, en esa época, porque ahora mide como es un balón. 1,50 y 1,50. Sí, el balón, el estadio, la espacialidad, la diferencia, también hablábamos, maestro, acerca de la diferencia entre espacio y paisaje. El espacio, dentro de la literatura, lo definimos dentro de unas medidas concretas, obedece a un perímetro perfecto como tal. Cuando ya pasamos desde la literatura a hablar de paisaje, es cuando nuestra experiencia, nuestra sensibilidad le atribuye un recuerdo, le atribuye un dote estético a ese espacio que inicia haciéndolo y se convierte en paisaje. Por eso decimos desolador. El estadio estaba desolado, el estadio estaba inundado. Tú que conociste varios estadios, las particularidades de la Bombonera, ¿no? De su estructura. Decía Juan Villoro que cuando él subía sentía que, por eso los argentinos decían que era casi que vertical, o las inmensas graderías, las desbordadas dimensiones del Camp Nou. Ese estadio, en nuestro imaginario, pues es el lugar de encuentro de la ceremonia futbolera, del cual vamos a ver una nota que nos ha preparado nuestra profesora Daniela García, que también, de acuerdo al concepto de estadio que tiene Eduardo Galeano, y un poema de Günter Grass, gran escritor, Günter Grass, muy famoso por Pelando la cebolla y especialmente El tambor de hojalata. Entonces, vamos con el video de El Estadio. Hola, un saludo muy especial a todas las personas que están participando de este viernes cultural hoy con la compañía de la Escuela de Literatura de Mosquera. Mi nombre es Daniela García, soy docente de la Escuela de Literatura, encargada de orientar los procesos de formación con la población infantil. Hoy mis compañeros están hablando sobre la poética del fútbol y hay un escritor muy reconocido a nivel latinoamericano e hispanoamericano que habla de ese sentir y todo lo que implica el fútbol, que muchas veces no lo vemos desde la literatura. Este escritor se llama Eduardo Galeano, que en algún momento también lo referenciamos en el programa de Radio Letras Resonantes de la Escuela de Literatura con su libro, el poemario Los sueños de Elena, en donde el autor logra hacer una transposición didáctica acerca del concepto del exilio explicado para niños. Se los recomiendo este libro, ya que tiene una crítica muy profunda y bien fundamentada sobre el exilio explicado para niños. También quiero aquí hacer un paréntesis para invitar a toda la comunidad mosqueruna, los que nos están escuchando hoy, para que participen de nuestro programa de radio todos los miércoles a las 3 de la tarde por la emisora local Azoam Estéreo 106.4 FM. Allí podrás encontrar y disfrutar de contenidos para toda la familia mosqueruna. Entonces, bienvenidos y bueno, sin más preámbulo, voy a leer el prólogo del libro El fútbol a sol y sombra, escrito en 1995 por Eduardo Galeano. Todos los uruguayos nacemos gritando gol y por eso hay tanto ruido en las maternidades. Hay un estrépito tremendo. Yo quise ser jugador de fútbol como todos los niños uruguayos. Jugaba de 8 y me fue muy mal porque siempre fui un patadura, terrible. La pelota y yo nunca pudimos entendernos, fue un caso de amor no correspondido. También era un desastre en otro sentido.
Cuando los rivales hacían una linda jugada, yo iba y los felicitaba, lo cual es un pecado imperdonable para las reglas del fútbol moderno. Eduardo Galeano. Y otro fragmento que suscita esas canchas, ese estadio como está en estos momentos, vacío. El estadio. ¿Ha entrado usted alguna vez a un estadio vacío? Haga la prueba, párese en medio de la cancha y escuche. No hay nada menos vacío que un estadio vacío. No hay nada menos mudo que las gradas sin nadie. En Wembley suena todavía el griterío del Mundial del 66 que ganó Inglaterra, pero aguzando el oído puede usted escuchar gemidos que vienen del 53, cuando los húngaros golearon a la selección inglesa. El Estadio Centenario de Montevideo suspira de nostalgia por las glorias del fútbol uruguayo. Maracaná sigue llorando la derrota brasileña en el Mundial del 50. En la Bombonera de Buenos Aires trepidan tambores de hace medio siglo. Desde las profundidades del Estadio Azteca resuenan los ecos de los cánticos ceremoniales del antiguo juego mexicano de pelota. Hablan en catalán el cemento del Camp Nou en Barcelona y en euskera conversan las grandes del San Mamés en Bilbao. En Milán, el fantasma Giuseppe Meazza mete goles que hacen vibrar al estadio que lleva su nombre. La final del Mundial del 74 que ganó Alemania se juega día tras día y noche tras noche en el Estadio Olímpico de Múnich. El estadio del Rey Fahd en Arabia Saudita tiene palco de mármol y oro y tribunas alfombradas, pero no tiene memoria ni gran cosa que decir. También para esta velada de poética del fútbol, quiero compartir con ustedes un poema del escritor Günter Grass. Él nació en Polonia en 1927, murió en Lübeck en el 2015. Este escritor alemán fue uno de los autores en lengua germana más destacados del siglo XX, ganador del Premio Nobel de Literatura y el Premio Príncipe de Asturias en 1999. Conocido por su gran actividad tanto en el mundo de las letras y el arte, como a nivel político y de compromiso social. Su obra más conocida fue también su primera obra literaria. Se titula El tambor de hojalata, escrita en 1959. Este libro también fue llevado al cine en 1979. La obra tuvo una enorme resonancia que generó una gran polémica literaria y cimentó el nombre del autor. Günter Grass escribió Estadio de noche. Lentamente ascendió el balón en el cielo. Entonces se vio que estaba lleno el graderío. En la portería estaba el poeta solitario, pero el árbitro pitó fuera de juego. Vamos a escuchar a Juan Pablo Alarcón Hernández, que hace parte de nuestra Escuela de Literatura Infantil. Juan Pablo es un gran lector, pero también le gusta jugar fútbol. Y vamos a escuchar cómo ha sido su percepción durante este tiempo de confinamiento obligatorio. Además, en el video que mostramos hay una fotografía de Juan Pablo en donde se representa la nostalgia para los niños en estos tiempos de confinamiento y no poder jugar y ver la cancha vacía. Hola amigos de Moquera, soy Juan Pablo y pertenezco a la clase de literatura y me encanta jugar fútbol. Jugaba los sábados y domingos y también en el colegio, pero por la pandemia ahora no puedo jugar. Thank you. Juntos somos cultura. Mosquerarte, Viernes Cultural, la poética del fútbol. Detrás del fútbol, ¿qué hay? De esos diálogos, de ese sufrimiento, de esas pasiones. Maestro Jaramillo. No, y es muy particular porque acabamos de ver en el video varias imágenes de canchas absolutamente vacías. Y esto nos trae también a algo que es muy particular y que no por azar esta camiseta está acá. Esta es la camiseta del Club Atlético Rosario Central, un club argentino de mucha trayectoria de la ciudad de Rosario. El club de Fito Páez. El club de Fito Páez, el club del Che Guevara.
incluso. Vea pues que lo estábamos Sí. nombrando en esta anécdota Y de el club Galeano. del Flaco, del Fideo Di María. Ok. Y, digamos, la contracara del club del cual es hincha Messi, ¿no? Que es Newell's Old Boys. All Boys. Ahí va. Bueno, Fontana Rosa, Roberto Fontana Rosa. Tenemos acá un librito muy interesante que se llama Puro Fútbol, todos sus cuentos sobre fútbol. Tiene una frase que es muy particular y que tiene una historia detrás también muy interesante. Él dice que una cancha vacía, que es una estupidez ir a un estadio vacío, que significaría algo así como comer solo lechuga. ¿A quién le gusta solo la lechuga? Pueden haber personas, ¿no? Pero digamos que ahí se construye algo bien particular. El año pasado tuve que ir por unas cuestiones ahí a la ciudad de Rosario, una ciudad que queda a 400 kilómetros de Buenos Aires, a escribir sobre esa ciudad. Y eligiendo uno de los temas más difíciles que puede tener la literatura, la soledad, ¿no? La soledad, esa necesidad o esa posibilidad a la cual estamos abocados todos los seres humanos. Voy a escribir sobre la soledad a la ciudad de Rosario y decido pasar una noche completamente solo en la cancha de Rosario Central. Entonces hablo con el club y me avalan la posibilidad. Efectivamente llego a la cancha a las 11 de la noche y me voy a las 6 de la mañana. A ver qué carajos es lo que pasa en una cancha de noche, ¿no? Teniendo como punto de referencia a Roberto Fontana Rosa, también un gran hincha de Rosario Central, diciendo que no hay nada más estúpido que ir a una cancha vacía, que es como comer lechuga. Naturalmente, comencé también a ahondar un poco en lo que significa esa cancha para no solo para la ciudad, sino para el país, y hay una cantidad de historias muy particulares, ¿no? Por personas que antes de morir firmaron un documento diciendo como el día que yo me muera quiero que me cremen y que rieguen todas mis cenizas en la cancha del Gigante de Arroyito, así se llama la cancha. Pues bueno, lo único que encontré fue un perro con el nombre más arquetípico de todos, que se llamaba Firulais, y me siguió por toda la cancha. Entonces estaba en la Cordiviola, que es una de las tribunas, pasé por los camerinos de los futbolistas, por los camerinos de los árbitros, corrí por la cancha y ahí intenté construir algo que tenía que ver alrededor de la soledad, ¿no? Rosario Central es uno de los clubes con más fuerza en la Argentina y Roberto Fontana Rosa, uno de los escritores más importantes. Habló muchísimo de fútbol, escribió muchísimo sobre el fútbol, utilizando, digamos, la excusa literaria del cuento para ahondar en diferentes cosas. Acabo de leer un pequeño fragmento que se llama Relato de un utilero, para que nos demos cuenta, Oscar, que el fútbol no es solo los jugadores y que el fútbol no son solo los goles, Es una sino que familia. detrás de esto se esconden muchas cosas. Relato de un utilero. Algunos dicen que el mejor puesto en el fútbol es el número 9. Otros dicen que es el 10, pero me estoy refiriendo a cómo se jugaba antes, cuando el 10 era el conductor del equipo, el más hábil, el más talentoso. Pero yo siempre digo que el mejor puesto es el mío, el puesto de utilero. Con toda la cuestión de las camisetas, los pantaloncitos y los botines, porque lo de ser director técnico es jodido, y mire si lo sabré yo, que he visto pasar por el club a infinidad de técnicos, y quien más, quien menos, todos vivían con una úlcera así de grande por la presión de los resultados, las puteadas de la gente y las exigencias de los directivos. Yo he visto llorar a técnicos en el cuartito de la lavandería después de perder un partido, como Esteban Turcio, pobrecito, que llegó al club siendo un gordito jodón y rubicundo y se fue con una patada atrás 3 meses después, con 8 kilos menos y un color en la cara que daba pena, se lo juro. Es El utilero. Yo recuerdo que el utilero de la Selección Colombia, que duró bastante tiempo célebre, la ratica, le decían. La ratica porque era muy pequeño. Y eso que dices, he visto pasar muchos técnicos, muchas veces es así, ¿no? O también, pues ya hablando de esos tiempos, en el calcio italiano uno ve ya jugadores de avanzada edad o los arqueros suelen retirarse fácilmente a los 42, 43 años. También esa relación, ¿no? De la pasión con el tiempo. Ese tiempo que pasa, ese tiempo que va tejiendo, que va dejando recuerdos para la eterna pregunta. Muchas veces los seguidores del fútbol nos la hacemos y se la replicamos a otras personas. ¿Maradona o Pelé? Sí, es que sea quemarropa, pero me quedo con Maradona. Ok. ¿Por qué hago la pregunta? Porque resulta que
dentro de esa pregunta también hay unas pequeñas variables y es Garrincha. Garrincha, ese jugador del Botafogo, que también fue inspiración para grandes escritores. Hay anécdotas de Garrincha. Su vida es una anécdota completa. Garrincha se casó con una cantante, con Elsa Suárez, una gran cantante brasilera, que ya está entrada en años. Y Garrincha fue, pues, desde las barriadas fue muy luchador. Todo esto él lo refleja en una bella entrevista de un libro que les quiero recomendar, Grandes Reportajes Colombianos, del señor Samper Pisano, el padre de aquel youtuber de 40 años. Samper Pisano hace este compendio. En la entrevista que tiene de raro la hace el maestro Álvaro Cepeda Zamudio, en la cual cuenta Garrincha que de lo más bello que aprendió en la vida fue a ser humilde y a pegar camisas. Él trabajaba en una fábrica donde pegaban, acababan las camisas, la parte final. Estudiaba allá donde su padre era portero. Y pues él nunca se imaginó ya cómo le iba a cambiar la vida. Garrincha, célebre también por su desempeño no solo en el Botafogo, sino en la Copa Mundial Suecia 1958 y Chile 1962. Garrincha tenía una pierna 6 centímetros más larga que la otra, imagínate eso. Tenía los pies girados 80 grados. Entonces, tal parece que eso distraía bastante al oponente, pues porque él se acercaba ahí con un estilo que confundía, que escondía el balón habilidosamente. Gran jugador Garrincha. Ahí queda para enredar esa pregunta de si Pelé o Maradona, también puede caber un Johan Cruyff, un Michel Platini, y la lista pues sigue. Y Garrincha fue motivo de inspiración. Vamos a ver un video del poema que se llama El ángel de las piernas chuecas, autoría de su compatriota Vinicius de Moraes. Vinicius de Moraes, gran autor no solo de poemas de literatura, sino también de la bossa nova. Entonces, vamos con el poema de El ángel de las piernas chuecas. Vinicius de Moraes nació en Gavea, al sur de Río de Janeiro, el 19 de octubre de 1913 y falleció en la misma ciudad el 9 de julio de 1980. Estudió en el Colegio Santo Ignacio. Allí se acercó a la poesía y compuso sus primeros versos, aunque durante toda su juventud se abocó al cultivo de la lírica. Recién publicó su primer poemario. Cuando se hallaba estudiando en la Facultad de Derecho de Río de Janeiro, se hizo popular por su poesía. Dentro de la misma se pueden distinguir dos etapas claramente diferentes, la primera volcada a las ideas impuestas por el cristianismo y la segunda más cercanas al materialismo, en las que se aleja profundamente del idealismo. Además de su entrega absoluta a la literatura, era un hombre convencido de las ideas comunistas y por eso durante muchos años militó en este partido. De entre sus grandes amigos se hallaban Jorge Amado, Manuela Bandeira y Pablo Neruda. Cabe mencionar que muchos de sus poemas fueron musicalizados y se lo considera una figura imprescindible para la música bossa nova. Entre sus creaciones podemos mencionar Garota de Ipanema, Insensatez y Atonga da Mironga do Cabulete. A continuación, el poema dedicado a Garrincha, El ángel de las piernas chuecas. A un pase de Didí, Garrincha avanza, el cuero junto al pie y el ojo atento. Dribla a uno y a dos, luego descansa, como quien mide el riesgo del momento. Tiene un presentimiento, así se lanza, más rápido que el propio pensamiento. Dribla uno más, dos más, la bola alcanza, feliz entre sus pies, los pies del viento. La lleva, así la multitud contrita, en un acto de muerte se alza y grita, en unísono canta de esperanza. Garrincha, el ángel, oye y dice gol. En la imagen la G chuta en la O. Dentro del arco entonces la L danza. Juntos somos cultura.
Mosquerarte, Viernes Cultural. La poética del fútbol, de la Escuela de Literatura. Ahí estábamos viendo a Garrincha, célebre, como muchos personajes célebres que son motivos son inspiración para la poética. Profe. Ay, por supuesto, acá tenemos un poema de Horacio Ferrer, un escritor, poeta e historiador del tango uruguayo, que escribió una balada para Pelé. Pelé, le hicieron pobre la cuna con un grano de café bajo la luna. Su esbozo fue un trozo de claro viento, la luna era una vela en la favela y el arrozo oscuro. El coro de aquella hambruna donde se hornean el fútbol y los zoros en estado puro. Edson Arantes do Nascimento por un momento pareció predestinado fatalmente a abrir las puertas de los coches alquilados del turismo por un crucero impertinente, por una noche. Los brujos tienen panadeiros, vaya uno a saber por qué tanto atavismo. Caliente de su ser se reencarnó en bailarín, el chiquilín, medio Marcé, medio Chaplin, con fueros de canilla y de torero, pero al modo sutil y el candombero y tablonero del Brasil. Y Edson Arantes do Nascimento, que tenía un remiendo en el trasero y otro remendó grave en la comida, pero todo un talento bien entero, metasamba, apretó como Dios manda, la de trapo contra el piso, y le hizo a la vida, sin permiso, un soberbio pase de dux rocambulero, y es ahora un son universal, y esos goles, che, algunos para filmarlos como si fueran cuadros y guardarlos. Muy bueno. Nos abre directamente como a otra vez ese tipo de representaciones que podemos empezar a asumir y a repensar absolutamente poéticas y literarias, ¿no? También nos invita también de una manera como si fuera una crónica escrita a partir de versos en el devenir de muchos de los jugadores de fútbol, ¿no? Que sí, casi todos vienen de abajo. Y eso en sí es una historia de cómo llegan a la fama, ¿no? Tenemos al gigante de Villafiorito. Ahí está, de hecho muy célebre una entrevista que le hacen a los hermanos de Maradona, no tenían 9 años, no eran adolescentes, y le preguntan al menor que si de pronto él cree que podría llegar a ser como su hermano, que en ese momento Maradona tenía 12 años, y dice no, él es un extraterrestre. O sea, yo puedo llegar a ser buen futbolista, pero, o sea, me doy cuenta de que Diego ya a sus 12 años, además, eso va acompañado de otra entrevista que le hacen a Diego aparte, y es increíble lo apocalíptico que suena. Dice que su sueño es jugar en primera, jugar en la selección, ganar el Balón de Oro y ganar el Mundial, y adivina qué, lo hizo absolutamente todo. También les recomendamos un documental que se llama La ciudad de Diego, Nápoles, una locura. Incluso más que Buenos Aires, yo pensaría, Maradona no se puede acercar allá, así de sencillo, allá es el Dios como dicen ellos. No, y por lo menos el fenómeno maradoniano ha dado para cualquier cantidad de páginas, no solo páginas periodísticas, sino también páginas literarias, e incluso en cuanto a la tradición oral, ¿no? Recordemos ese gran relato de Víctor Hugo Morales, el relator uruguayo, cuando Maradona le mete ese golazo a Inglaterra en Italia, México 86, en cuartos de final. Que le dice... Barrilete cósmico, después de la mano de Dios. ¿De qué planeta viniste también? Maradona, ¿no? sí. Haciendo justicia a las palabras del hermano, donde le decía, no, es que él es un extraterrestre. Sí, es verdad. Miles de anécdotas para recordar. Y vamos con una nota que también, bueno, tiene de todo. El puesto de arquero, desagradecido, idolatrado por muchos. Dentro de esas anécdotas de los escritores, te cuento que Albert Camus, el escritor francés, fue arquero del equipo de su universidad, y con el profe Víctor Mejía, un saludo Víctor, teníamos también una charla acerca de, bueno, realmente esa cohesión que puede llegar a existir entre la literatura y el fútbol, pues siempre se ha debatido, lo que decías, por ejemplo, de Jorge Luis Borges, en fin, pero digamos esta es una muestra bien didáctica de esa anécdota que también en palabras de Eduardo Galeano, pues hace alusión a ese desempeño. Muchos arqueros famosos, arqueros de momento. ¿Sabías, por ejemplo, que el cantante Julio Iglesias fue arquero del Real Madrid? El dato farandulero, ¿no? No iba a faltar. Grandes arqueros, grandes escritores. Y vamos con esta nota, que es la anécdota de Albert Camus de parte del profe Víctor Mejía.
Buenas tardes, mi nombre es Víctor Manuel Mejía, soy instructor de la Escuela de Literatura del municipio de Mosquera y cuando estábamos diseñando este programa de fútbol y literatura, que fue una idea y estuvo dirigido por nuestro director de escuela, Oscar Bellón, pues surgió muy interesante la discusión de lo que significa el fútbol para la literatura y de lo que significa la literatura para el fútbol. Durante mucho tiempo pensé que esta relación era imposible, porque es que uno asocia el mundo de la escritura con la intelectualidad, con el razonamiento, y el mundo del fútbol con algo que aparentemente es muy sencillo, que es llevar un balón, llevarlo de un lado al otro y no dejar que se lo quiten, aunque por supuesto los que sepan de fútbol estarían muy decepcionados de esta definición. Más adelante empecé a conocer autores, escritores que además de ser unos grandes narradores, porque es el género que a mí me gusta más, pues eran muy interesados en el fútbol. Entre ellos podemos hablar de Osvaldo Soriano, de Eduardo Galeano, de tantos otros que manifestaron desde muy jóvenes su gusto por el fútbol. Pero solo hasta que llegué a la universidad, cuando conocí a mi compañero Wilmar Cabrera Pinzón, con quien hicimos la revista El Gusano en los años 90, que fue una revista literaria importante para la época, fue un semillero de escritores y de talleres, fue que entendí esta relación, que era para mí bastante difícil de comprender y creo que también para muchos. Y por eso esa discusión está ahí presente. Cabrera era fanático del fútbol, sigue siéndolo. Tenían en la universidad un club que se llamaba Cerveza Fútbol Club, y al mismo tiempo que tenía Cerveza Fútbol Club, que departía con estos delanteros, armadores, bueno, todos esos roles que tienen los equipos de fútbol, también departía con nosotros, que éramos entre comillas los intelectuales, y se movían en los dos mundos como pez en el agua. Cosa que a mí me parecía, bueno, interesante y a veces un poco molesta también, porque por supuesto cuando tenían torneos y habían partidos importantes, pues Cabrera prefería estar con sus compañeros del equipo de fútbol y no con nosotros los intelectuales. ¿A qué conclusión llegué yo con esto? Pues la primera conclusión es que cuando empecé a trabajar en el Ministerio de Cultura, que tuve la gran oportunidad de conocer muchos escritores, sorprendentemente me di cuenta que el oficio del escritor no mata a ese hombre que está ahí metido en ese cuerpo y que tiene tan grandes ideas, y realmente un escritor es un hombre común y corriente, que disfruta las mismas cosas que todo el mundo, que se sensibiliza con lo mismo que todos los otros, y por eso pues no es una cosa que es injusto decir que uno puede alejar a un escritor del gusto por el fútbol por el hecho de ser un intelectual o por el hecho de pensar las cosas diferentes. Una vez tuve una discusión justamente con Cabrera. Además, bueno, les comparto, Cabrera es autor de esta novela, está terminando su segunda novela, pero justamente aquí Cabrera pone en las letras sus dos pasiones, porque esta novela se trata sobre una distopía, bueno, no es una distopía, es una ucronía, que es que hubiera pasado así, tal cosa, y ocurre en Barcelona, es sobre un equipo local de Barcelona, y al mismo tiempo toca el tema del fútbol, pero al mismo tiempo tiene la fantasía de la literatura. Wilmar Cabrera ya está haciendo su segunda novela, que entiendo tiene que ver también con fútbol, o sea que ahí sigue con su pasión. Bueno, la discusión que tuve con él fue sobre la inteligencia del futbolista, y decíamos, bueno, ¿es inteligente un futbolista? Por supuesto, es inteligente. Yo le decía, de acuerdo con Howard Gardner, las inteligencias múltiples, hay una inteligencia de movimiento que es la inteligencia cinética, y es muy probable que un futbolista sea bueno en el movimiento y sea inteligente con los movimientos. Sin embargo, eso es muy reduccionista. Por supuesto que ahora sabemos que un futbolista puede ser polifacético, generalmente son personas muy inteligentes, muy buenos para comunicar, y por eso se convierten también en muchos héroes para la juventud, y a veces mucho más que los mismos escritores. Me sorprendió descubrir que Albert Camus, el gran autor de La Peste y uno de los grandes exponentes del existencialismo y de la literatura contemporánea, pues era fanático del fútbol.
y era arquero del equipo suyo en la universidad. Justamente es Eduardo Galeano quien tiene un texto memorable que nos lo compartió nuestro director de la escuela, en donde pues narra esta situación. Me voy a permitir leérselos como un aporte a esta actividad especial que estamos teniendo en el día de hoy. Bueno, espero que esto no vaya a generar en mis compañeros que yo sé que han estado en un acalorado debate todo el día sobre la importancia sobre la relación entre fútbol y literatura. Dice así, Camus. En 1930, Albert Camus era el San Pedro que custodiaba la puerta del equipo de fútbol de la Universidad de Argel. Se había acostumbrado a jugar de guardameta desde niño, porque ese era el puesto donde menos se gastaban los zapatos. Hijo de casa pobre, Camus no podía darse el lujo de correr por las canchas cada noche. La abuela le revisaba las suelas y le pegaba una verdadera paliza si las encontraba gastadas. Durante sus años de arquero, Camus aprendió muchas cosas, y aquí hay una cita textual. Aprendí que la pelota nunca viene hacia uno por donde uno espera que venga. Eso me ayudó mucho en la vida, sobre todo en las grandes ciudades, donde la gente no suele ser lo que dice ser. También aprendió a ganar sin sentirse Dios y a perder sin sentirse basura. Sabidurías difíciles, y aprendió algunos misterios del alma humana en cuyo laberinto supo meterse después en peligroso viaje a lo largo de sus libros. Bueno, interesante esta reseña de Eduardo Galeano. Tal vez para los que no disfrutamos del fútbol, porque no es un tema de que guste o no, puede haber también una frustración de la niñez, porque pues como era algo que a algunos de nosotros no nos gustaba, pues nunca nos destacamos en ello. Y le hacía el chiste a nuestro compañero Giovanni sobre que por eso escogería Camus la cancha, porque generalmente el trabajo del arquero pues es un poco o aparentemente es menos importante, aunque todos sabemos que si el arquero se descuida pues el equipo pierde. Bueno, sigamos con esta interesante noche de literatura y fútbol, y espero que nos volvamos a encontrar muy pronto. Muchas gracias por escucharnos y por vernos. Juntos somos cultura. Mosquerarte Viernes Cultural, ahí estaba Víctor Mejía, con la poética del fútbol, ya en este último bloque. Bueno, entonces Víctor Mejía ahí participe de esa charla, de ese debate en buena onda, y los puntos de vista bien curiosos. Recomendados, ¿qué recomendados tenemos? Tenemos acá a Roberto Fontana Rosa, el negro. El negro Fontana Rosa, escritor rosarino argentino. Tenemos acá a Julio Ramón Ribeiro, un gran cuentista peruano. Escribió mucho sobre el fútbol, cuentos, gran hincha de la Alianza Lima. Perteneció al boom latinoamericano, pero fue como desechado porque no era novelista, porque era más cuentista. Entonces, esto y el gran Osvaldo Soriano, ¿no? Osvaldo Soriano, célebre por el penalti más largo de la historia, del cual hay una adaptación al cine. Digamos, no tuvo muy buena aceptación por eso, por el acento del españolete, pero es bien interesante el cuento, un penal pitado ya para definir el campeonato de la tercera de un equipo X, y entra a tapar el arquero suplente porque el arquero titular ha sido expulsado, y es toda una parafernalia porque el penalti se va a cobrar días después. Entonces, en ese lapso de tiempo, mientras pasan los días, pues el arquero se convierte en la celebridad del pequeño pueblo, después de ser ignorado, que estaba en la banca, y es con un alto sentido del humor de parte de Soriano y de Fontana Rosa, ahorita que lo nombrábamos, no olvidar El cielo de los argentinos. Jorge Luis Borges decía que el paraíso sería como una suerte de biblioteca. Para los argentinos, o más bien para el negro Fontana Rosa, el cielo es en la reunión en la que los argentinos se pueden reunir a departir, a comer su bife chorizo, su choriperro y a debatir acerca de fútbol. En este cuento de Fontana Rosa hay un encuentro entre Peñarol y River Plate.
alusión a Marilyn Monroe, a Carlos Gardel, en fin, muy bueno, con una carga incluso nostálgica desde el existencialismo. Sé que hice el spoiler porque pues ya vimos que los personajes están en otra dimensión, pero el agente cultural, siempre esa identidad de los argentinos presente, de verdad bien interesante. Un saludo para Jorge Balbuena y para Freddy Muñoz, que están ahí conectados. Para el gran Nicolás Reyes, que también nos Nicolás, acompaña siempre. Gran saludo. Ese es nuestro 10. Bueno, voy a leer un pequeño fragmento de un cuento de Julio Ramón Ribeiro. El peruano. Se llama Atiguivas. Quien no conoce las tristezas deportivas no conoce nada de la tristeza. Esa vez, como muchas otras veces, salimos del estadio con la muerte en el alma, desesperados de la vida, sin saber cómo podríamos consolarnos del fracaso de nuestro equipo. Éramos aún muy chicos para buscar olvido en las cantinas y por supuesto no lo bastante maduros para encajar filosóficamente una derrota. No nos quedaba otra que sufrir durante días o semanas hasta que el tiempo aplacara nuestro dolor o una victoria de nuestro equipo nos devolviera la alegría. Ese devolver la alegría, ¿no? Esa sentimentalidad. También desde los narradores, estaba recordando al negro Perea, Edgar Perea, con su personalidad ahí, el Tato Sanín con el sentido del humor también, que ya lo he nombrado. Vino, gol. No hay tiempo de llorar, Calero, la pelota está en la red. Y también otro recomendado de Villoro, habías hablado de Dios es redondo. Claro, acá lo tenemos. Y también Balón dividido, vean. La gran mayoría de estos libros los pueden encontrar también en la Biblioteca San Juan Bosco, Balón dividido. Y hay un autor que tiene un significado muy especial para mí, como anécdota personal. Tuve, del verbo podría haber sido, tuve la oportunidad de haberlo conocido y se me presentó un inconveniente en el último minuto, ahí sí, pero no nos fuimos a penales, sino que perdí casi por W, maestro. Autogol. Sí. Se me presentó un inconveniente personal, el argentino Eduardo Sacheri. Tuve la oportunidad y bueno, de Sacheri no olvidar la pregunta de sus ojos, que después pasa al cine como El secreto de sus ojos. Gran film que tiene pues transversalmente todo el tema del fútbol. Premiada con un premio Oscar a Mejor Película Extranjera y tiene ese plano secuencia increíble, maravilloso en la cancha de Huracán, ahí en Parque Patricios. Gran actuación de Ricardo Darín, para que también pues revisen, también recomendamos cine, que es lo único que un hombre no puede cambiar, su pasión. Así es la sinopsis de la película y Sacheri pues parece que se ha dedicado bastante a eso porque les podemos recomendar Los traidores y otros cuentos, Las llaves del reino, Esperándolo a Tito y otros cuentos y Papeles en el viento, todos completamente embriagados del tema del fútbol. Profe, ¿qué más sería? Un pequeño cuento para niños del gran Jairo Aníbal Niño. Adelante, por favor. Llegó al aula un 15 de mayo, Jairo Aníbal Niño. Llegó al aula un 15 de mayo, día de lluvia. Llegó y nos miró a todos dulcemente. Soy la nueva profesora de filosofía, nos dijo. Sonrió y entonces fue como si las gotas de lluvia que sobrevivían sobre su impermeable amarillo se hubieran convertido en pensamientos. A todos nos pareció que era muy joven para ser profesora y demasiado también para ser profesora de filosofía. Empecé a pensar en ella por las tardes justo en el momento en el que la radio acababa un programa de deportes y empezaba otro de canciones. De manera sorpresiva, ella estuvo presente en el partido final del intercolegial de fútbol. En esa ocasión estuve inspirado en el medio campo e hice uno de los goles que nos dieron el triunfo. Ella nos entregó la Copa de Campeones. Jamás olvidaré a mi profesora de filosofía. El día del examen final, al presentarle mi trabajo, me dijo que parecía Sócrates. Me llené de orgullo y creo que los ojos se me llenaron de lágrimas. Caminé hacia mi pupitre como si lo hiciera por el aire, en palomita. Era el mejor elogio que había recibido en mi vida. Yo, parecido a Sócrates, el gran jugador de fútbol del Corinthians, Sócrates de Sousa, Vieira de Oliveira, el inolvidable mediocampista de la selección del Brasil. Jairo Aníbal Niño.
gran autor boyacense. Entonces, de esta manera cerramos. Recuerden, esta es una producción de la Alcaldía de Mosquera, Gobierno Juntos hacia el Futuro, la Secretaría de Cultura y muy amablemente, muy especialmente en este espacio que nos han brindado para la Escuela de Literatura, una escuela que parte desde la pregunta de qué es la literatura y para qué nos sirve y este tipo de relaciones intertextuales. Recuerden nuestra información en la página de la Secretaría de la Cultura. Los estuvimos acompañando el profesor Giovanni Jaramillo, Oscar Belón quien les habla, coordinador de la Escuela de Literatura. Y la última es, ¿cuál es la poesía más corta, maestro? Gol. Muchísimas gracias. Juntos somos cultura.